Buenas tardes, mi nombre es Diana. Les voy a hablar del texto Discriminación y Educación de José Raúl Jiménez. El texto habla de la homogenización de las comunidades afrodescendientes y una discriminación racial, donde propone que en la formación docente y en los docentes en ejercicio que se haga una reflexión consciente de cómo se vincula en la práctica educativa y en las planeaciones todo lo que tiene que ver con el trabajo pedagógico, cómo se vinculan estas comunidades. Por eso el texto también habla del racismo y la discriminación, donde menciona el racismo como una estructura que afecta socialmente a las personas porque no las reconoce y sí las discrimina. No hay como ese reconocimiento de las diferencias. Por eso el texto también cita a Foucault, donde Foucault menciona que la educación no solo es transmisora de conocimientos, sino también transmisora de esas miradas y perspectivas que se tienen en estas comunidades y donde de hecho se normaliza lamentablemente y no se reconoce que ellos tienen una identidad y son una cultura, y más en un país como Colombia que es multiétnico. En cuanto a la raza y la exclusión, es una categorización. La raza es una categorización social y cultural que clasifica a las comunidades desde sus aspectos morales, psicológicos, de hecho físicos, donde las comunidades, por ejemplo, los blancos latinos son vistos como productores, como se relacionan con el poder y la propiedad. En cambio, por ejemplo, las comunidades indígenas, otras comunidades, son vistas desde la sumisión, desde el incumplimiento. De esta manera se evidencia esa desigualdad. Yo creería que de manera explícita y de manera implícita, esa desigualdad social que no se debería jerarquizar de esa manera a ninguna persona y a ninguna comunidad. También el texto habla de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, donde Mera García habla de que a pesar de que se ha propuesto en los entornos educativos esta propuesta de Cátedra de Estudios Afrocolombianos para promover una política más integral, que se tenga en cuenta esa cultura tan amplia que tiene el país, y aún así el país no lo ha considerado, donde se sigue habiendo estas prácticas o esa falta de reconocimiento de las diferencias, y eso impacta de cierta manera las prácticas educativas. Por lo tanto, el texto es muy enfático en que la educación debería enfatizar precisamente en ese reconocimiento de la diversidad cultural y se debe promover la educación desde la diferencia, que construya la identidad y la ciudadanía. Y también menciona los documentos del Ministerio de Educación, donde, por así decirlo, por ley, se habla de que no se debe tratar a una persona de manera desigual por su raza, color y diferentes características. Entonces yo considero que el texto es muy importante y aporta muchísimo
No solo considero yo que no solo para el sector educativo, sino en general, cualquier persona desde cualquier sector, desde cualquier estrato, desde cualquier forma de pensar, desde cualquier cargo, vinculación, estudio, debe considerar que todas las personas merecemos un trato digno y un respeto hacia el reconocimiento. Porque de cierta manera creo que las personas tenemos aspectos que nos hace iguales, como son los derechos, y nos hace diferentes, como precisamente es esa cultura de donde venimos o esa historia. Por lo tanto, eso creo yo que llevar eso a la educación, no solamente en la escuela, sino en las universidades o en diferentes formaciones, amplía esa mirada que tiene el país. Y personalmente yo en el anterior trabajo que tocó hacer la presentación, yo incluí precisamente por eso una imagen de una persona afrodescendiente, porque quería de una manera implícita reconocer esas comunidades. Y finalmente quiero cerrar esta exposición con un texto de Bell Hooks y lo voy a leer literalmente. Dice: cuando hablamos radicalmente de lo oscuro y lo divino, estamos invitando a todas las personas a trascender la raza y el género, a ir más allá de las categorías, hacia los espacios más íntimos de nuestra psique y hallar allí los fundamentos de nuestro ser. Un espacio de misterio, creatividad y potencialidad,